programa Los Periodistas. Esta fue una semana llena de información y precisamente en este programa estaremos abordando lo más relevante de lo ocurrido en el territorio nacional. Hoy precisamente vamos a tocar temas como el feminicidio, debido a que fue algo que ocurrió en la semana y que enlutó a varias familias en nuestro país. Pero también estoy con el periodista Marvin García para abordar no solo este tema, sino muchos más de los ocurridos los últimos 5 días. Marvin, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Rosemary. Buenas tardes, amigos televidentes. Efecto, y es que hemos hablado de femicidios, también las vacunas. ¿Cómo van la vacunación de maestros? Y por supuesto, a la expectativa de todo el público. Todo un país esperando una cadena nacional del presidente de la República. ¿Qué es lo que va a decir? ¿Qué restricciones? Todos a la expectativa. Así es, Marvin, como tú mencionas, no solo se tomarán medidas en el territorio nacional, porque en distintos municipios ya alcaldes y autoridades municipales pues han tomado la decisión de abordar ciertas medidas, ciertas restricciones para la prevención de este virus. Recordemos que en los últimos días ya hemos visto un considerable incremento que ha superado los 2,000 casos diarios e incluso hace algunas horas superábamos los 3,000. Es una situación bastante alarmante la que estamos viviendo. También vamos a abordar el tema de los fallecimientos que se han registrado. Esto y más vamos a estar abordando durante los próximos minutos, pero también pues vamos a abordar y vamos a tener un adelanto de lo que estaremos viendo en el programa de expedientes este domingo. Sin embargo, pues en este momento vamos a abordar específicamente el tema de las mujeres que han sido localizadas sin vida y con señales extremas de violencia. A continuación le presentamos esta noticia. Veamos. Más de 300 mujeres han sido asesinadas en lo que va del año. En estos casos, los indicios de violencia han sido evidentes. Casi 150 de estas muertes son investigadas por la Fiscalía contra el femicidio. Se han procesado y se tiene bajo investigación al menos 146 escenas de crimen y casos relacionados con muertes violentas de mujeres de enero a la presente fecha. Este es un dato que lleva la Fiscalía derivado de su competencia material y además de otros casos que han sido asignados del interior del país. Hay varias formas en que se clasifican las investigaciones. Por ejemplo, se dan por asesinato, por homicidio y por femicidio, dependiendo de la hazaña y premeditación de las muertes contra mujeres. Bueno, acá en Guatemala, como hay que darle una tipificación jurídica provisional a efecto de establecer la competencia en los juzgados del ramo penal y asimismo en los especializados. A la presente fecha hemos encontrado que al menos de esas 146 expedientes que se están investigando, al menos 32 se pueden tipificar provisionalmente como asesinatos, en las cuales existe un ensañamiento, una premeditación o una alevosía en el escenario criminal y asimismo en el cuerpo de la víctima. Y eso tiende a lograr establecerse a través de las diligencias primarias de investigación. De esos también se ha logrado establecer que al menos 20 son homicidios y se tiene un promedio de 9 casos tipificados provisionalmente como femicidios. En alrededor del 60% de los casos se han capturado a los presuntos femicidas, según la Fiscalía. Al menos el 60% de estos casos, considerando también de que se tienen personas ligadas a proceso penal y los procesos de investigación en los otros casos también continúan, que dependen de muchos factores, principalmente con la obtención de los indicios por parte de diversas entidades, tanto como INASIF, empresas de telefonía y muchas que requieren también autorizaciones judiciales. La mayoría de las últimas muertes violentas de mujeres se han concentrado en el oriente y el centro del país. Se ha logrado establecer de que el mayor foco de violencia en contra de la mujer en estos últimos días se ha concentrado en el área de Guatemala, asimismo en el oriente del país, resaltando los departamentos de Jalapa y Zacapa.
Bueno, y es realmente alarmante la situación que estamos viviendo las mujeres en el territorio nacional. Para este 2021 son casi 150 femicidios los que considera hasta este momento el Ministerio Público. Hay que recordar que al momento de localizar un cuerpo sin vida, los forenses en este caso determinan una serie de características para, pues de esta forma, conocer si la muerte fue violenta o no, y también algunas investigaciones que se profundizan para determinar qué fue lo que provocó que las mujeres fueran asesinadas de una forma tan brutal. Marvin, es realmente alarmante esta situación. Usted que cubre Nota Roja, pues en definitiva es bastante común que observe este tipo de casos, la hazaña con la que asesinan a las mujeres, que es bastante característica, y también los lugares en donde son localizados los cuerpos sin vida. Vamos a hablar de varios escenarios que se han dado en las últimas semanas, y es que de acuerdo a las investigaciones por parte del Ministerio Público y Policía Nacional Civil, manifiestan que de acuerdo a las hipótesis es de que en algunos casos se habla de mujeres extorsionistas, otras porque se niegan a integrar a ciertas bandas criminales, y en otro caso es porque a ciertas mujeres menores de edad principalmente y jóvenes son obligadas a acostarse, óigalo bien, acostarse con pandilleros o narcotraficantes. Al negarse ellos a esta magnitud, que ellas no quieren entregar su cuerpo hacia una persona, son asesinadas, localizadas, torturadas, cruelmente asesinadas, y esto hace que pensar rápidamente por parte de las autoridades que están involucrados, tantos pandilleros así como narcotraficantes que no quieren hacer los favores que ellos piden a estas mujeres. Rosemary, amigos televidentes, llama la atención algo muy importante: el parentesco que mantiene el acercamiento de las víctimas a agentes de la Policía Nacional Civil. Hay un equipo de investigadores quienes se están encargando, porque curiosamente la mayoría de víctimas han sido familiares de agentes de la Policía Nacional Civil quienes han fallecido en las últimas horas. Estamos hablando de mujeres de diferentes condiciones, estamos hablando que han participado de modelos o en certámenes de belleza, son destacadas estudiantes, en fin, son bastantes los perfiles de personas víctimas de la violencia que se ha existido en estas últimas semanas, Rosemary. Bueno, Marvin, algo que me llamó mucho la atención y que incluso pues me impactó fue el caso de una mujer que fue pues lamentablemente asesinada en Jalapa. Esto porque pues los sicarios llegaron a su casa, le dispararon, ella sobrevivió algunas horas, sin embargo al ser trasladada a un centro asistencial lamentablemente perdió la vida debido a la gravedad de las heridas que ella presentaba, y que incluso una estaba en su rostro. Pero hay que tomar en cuenta que hace solo algunas horas pues ella fue inhumada en uno de los cementerios de Jalapa. Sin embargo, se daba a conocer que su tumba incluso fue profanada, Marvin. Esto es realmente impactante porque ni siquiera la familia puede tener esa paz en este momento tan fuerte. De acuerdo a las investigaciones de la Policía Nacional Civil por expertos de DIPANDA, también del Escuadrón de Antisecuestros, ellos han hablado que cuando se dan estos escenarios de llegar hasta este extremo que mencionó Rosemary, es cruelmente ver esas escenas. ¿Y por qué? Porque de acuerdo a las investigaciones es porque cuando se manda a asesinar a cierta persona, la persona que ha pagado o la que ha señalado o ha dado la orden, él quiere ver el cuerpo. Hasta no ver el cuerpo, ellos están tranquilos y cancelan cuando se está dando un crimen. Es por ello de que podemos hablar parte extraoficialmente de este escenario que tú hablabas, Rosemary, de que por qué profanar la tumba. Porque es que lo que quieren, ¿qué quieren con el cuerpo? Porque lo quieren ver si es la víctima la que ellos habían dado la orden para asesinar. Sí, bueno, y otros casos que también hemos visto, algo que es bastante común, es el tema de la violencia intrafamiliar, cuando, por ejemplo, el conviviente de la mujer, pues es quien propicia este tipo de violencia. Primero iniciamos con la psicológica, posteriormente con la física, y luego pues ya se llegan a estos extremos en los que las mujeres son asesinadas de forma brutal, tanto mientras conviven con su pareja como cuando ya no lo hacen. Y recordemos que muchas de las razones en ocasiones son los celos, son las peleas, las discusiones e incluso los conflictos que se tienen entre, digamos, la custodia de los niños, también el tema de la entrega
del dinero para sostener a los menores de edad, pues son algunos factores por los que los hombres muchas veces pues pierden el control, y es por eso que llegan a estos extremos de asesinar a sus convivientes. E incluso veíamos hace algunos días el caso de Zacapa, en donde un hombre asesinó no solo a su esposa, sino a sus 2 hijos. E incluso acá vemos cómo es que los menores de edad también son víctimas de este tipo de violencia, son víctimas, digamos, indirectas de este tipo de hechos lamentables. No solo la violencia psicológica, la física, sino también incluso este tipo de crímenes. La hazaña es realmente impactante y esperamos que las autoridades pues inicien con las investigaciones y den con los responsables, pues se conozca qué fue lo que ocurrió. Y también creo que el tema de prevención es bastante pues indispensable. Marvin, tú también has cubierto este tipo de actividades, el tema de la prevención con la que pues las autoridades muchas veces tratan de trabajar en distintos departamentos. Y que esto tiene que ver de mucho desde la familia. ¿Por qué lo decimos? El uso de las redes sociales se presta para poder ser víctimas. Muchas mujeres quienes son acosadas y ellos reciben ciertas ofertas de trabajo, también de romance, y que les van a dar dinero fácil. Y eso es lo que pasa, de que en las redes sociales son utilizadas para poder extorsionar, también para poder planificar hasta un asesinato, y las víctimas no se dan cuenta. Cuando les ofrecen el cielo, la tierra por parte de los hombres, perfiles falsos que se mantienen dentro de diferentes plataformas que podemos ver en las redes sociales, es por ello de que también se han planificado desde ese punto, por no tener la supervisión tanto de los menores de edad, así como de las mujeres. Los padres de familia tienen mucha responsabilidad. Y si esto fuera poco también, Rosemary, hay que tomar en cuenta que para este fin de semana también se tiene previsto algunas marchas, como en Zacapa, donde también se estarán solidarizando y solicitando a las autoridades la pronta investigación y pronta también captura de los responsables de los últimos hechos sangrientos en contra de las mujeres. Bueno, y acá hemos abordado de forma muy general lo ocurrido en los últimos días en el territorio nacional respecto a la violencia contra la mujer, pero es importante hablar del tema del análisis profundo y a cargo de expertos, y precisamente uno de nuestros equipos pues abordó esta situación con los profesionales. Vamos a ver este reportaje. Violentas de mujeres han incrementado. Esta semana se han registrado por lo menos 9 muertes donde se evidenció que las víctimas fueron torturadas, y la mayoría también con violencia sexual. ¿Qué perfil tienen esos asesinos que causan una muerte tortuosa a sus víctimas? El criminólogo Gerlis Edelman señala que son personas con enfermedades mentales. Vemos también con mucha preocupación como Instituto Forense que en la mayor parte de casos de muertes violentas de mujer casi siempre hay hechos asociados a alevosía, ventaja, ensañamiento y un desprecio a la vida de la mujer. ¿Por qué decimos esto y por qué somos capaces de poderlo describir en un informe hacia el juez o hacia la autoridad competente? Porque son lesiones que evidentemente, incluyendo el delito sexual, son innecesarias, toda vez de que si el objetivo primario del criminal es culminar con la vida de la persona, ¿por qué habría que torturarla? ¿Por qué habría que cortarle las manos, decapitarla? ¿O por qué asfixiarla y previamente golpearla? Al menos 6 tienen signos evidentes de violencia sexual y todas tienen signos evidentes de traumatismos antemortem. Eso quiere decir de que fueron golpeadas o hubo algún acto asociado a tortura previo al acto final de la muerte que culmina con el estrangulamiento, con la herida de arma de fuego o bien con las contusiones o golpes en el cráneo. El experto destacó que también la misoginia, es decir, el odio a las mujeres, es un factor que se podría estar evidenciando en estos casos porque no les basta la muerte de sus víctimas, sino que las hacen sufrir previo a matarlas. El perfil del criminal son psicópatas. Y es un psicópata que disfruta no solo obteniendo su objetivo sexual, sino que disfruta ver morir a la persona como tal. Ya es un perfil de psicópatas. Y yo espero estar equivocado como criminólogo. Tendríamos una serie de, así que valga la redundancia, asesinos en serie ya a nivel nacional. Porque no solo es la hazaña de matarlos, sino que la satisfacción sexual y luego el sufrimiento como tal.
Bueno, y psicopatías de asesinos tortuosos será el título de esta nota, pero es imprescindible abordar esta situación también desde un punto de vista social, y es por eso que otro de nuestros equipos abordó este tema también con expertos, y en este caso de Fundación Sobrevivientes, quienes han llevado una serie de hechos criminales contra mujeres, y acá le vamos a presentar la nota para que usted pueda comprender de una manera más fácil qué es lo que ocurre en torno a la violencia contra la mujer, específicamente en nuestro país, en Guatemala. Si los hechos de violencia continúan en el país, los casos seguirán aumentando. Por ello es importante evitarlos desde el hogar, aseguró una psicóloga de Fundación Sobrevivientes, que con preocupación informó de 63 expedientes que han conocido en dicha institución. Actualmente la Fundación cuenta con los procesos del área penal con 63 casos activos en el área precisamente de femicidios. Sabemos que antes de llegar a esta fase nos encontramos en un círculo de violencia en que las mujeres en muchas ocasiones tratan de buscar ayuda, pero no conocen los mecanismos, los medios para poder buscar este tipo de ayuda, y es muy importante también el proporcionar esta información, la prevención que podamos garantizar ante todo esto, ¿verdad? El problema es que en el país la situación de violencia se mantiene. Y el poder que los hombres quieren ejercer sobre las mujeres, y todo esto es un hecho que es muy importante que lo podamos reflexionar tanto en la niñez, adolescencia y mujeres, precisamente para garantizar el bienestar, la seguridad y la vida de las mujeres. Además, no se garantizan las medidas de seguridad de las que deciden salir de este círculo de violencia, pero también no deben ser cuestionadas y criticadas, indicó la experta. Bueno, y es parte del panorama que le estamos mostrando respecto a este tema, la violencia contra la mujer que se ha vivido los últimos días y cómo es que se ha evidenciado. Es importante tomar en cuenta que hay mucho de qué hablar en relación a este tema. Marvin, como bien mencionábamos, usted pues le da cobertura a este tipo de casos, y en muchas ocasiones se menciona que las mujeres son obligadas a integrar pandillas, estructuras criminales, y al no trabajar como los líderes lo indican, pues lamentablemente son asesinadas. Claro, y es que vamos a comprender cómo se dan estos crímenes. Primero, cuando es en el caso de extorsión, simplemente se puede dar cuenta los investigadores cuando ellos indican que se trata de este caso, es porque cuando son las mujeres torturadas y dejadas envueltas entre sábanas o entre costales o en nylon. Esto quiere decir de que ellas son torturadas para tener cierta información. ¿Por qué? Porque no entregaron bien el dinero, porque no se atrevieron a entregar el celular a cierto tiendero o víctima de extorsión, o simplemente porque alguna pandilla rival, es decir, entre madres y salvatruchas, se encontraban en territorio ajeno. Entonces es capturada, torturada en un lugar, la envuelven y la van a tirar a otra zona capitalina. De esa forma operan las pandillas. Pero vamos a hablar de escenarios donde las víctimas, las mujeres, cuando se niegan a, como estábamos indicando, hacer ciertos favores de parte de los líderes de las clicas de la Mara 18 y Salvatrucha, son asesinadas cuando las obligan a entregarse a los líderes. Y hay que recordar que también va relacionado a los crímenes de mujeres también el abandono de fetos. ¿Por qué se dan estos escenarios? Porque las menores o mujeres quedan embarazadas luego de ser abusadas sexualmente por pandilleros y después las obligan a abortar, y por eso se han detectado o dado escenarios donde recién nacidos o fetos se encuentran tirados en alcantarillados, así como en sanitarios y en terrenos baldíos. Todo esto va relacionado al crimen de las mujeres, y por eso es que les indico de que sí hay algunos crímenes, hay que diferenciar cuando es femicidio y asesinato, tal como lo han dado a conocer los expertos Rosmed. Bueno, y en este caso, incluso hace algunos meses veíamos este tipo de hechos en los que tanto hombres y mujeres pues aparecían sin vida, envueltos en plástico, en un costal, y esto se registró mucho en cercanías de Villanueva hace 2 meses aproximadamente, si no mal recuerdo, y son precisamente este tipo de ejemplos los que usted nos da, ¿verdad? Y que incluso tiene que ver muchas veces con la rivalidad entre pandillas. Y es que hay que tomar en cuenta, en Huehuetenango se dio un escenario donde la propia tía, ella da información, colabora con secuestradores de una menor de 9 años, quien es secuestrada ahí en Huehuetenango y posteriormente trasladada a Quiché, donde fue capturado padre e hijo, uno de 17 años y el padre
quien fueron detenidos por la Policía Nacional Civil del Comando Antisecuestro. En este lugar, la tía es la que colabora con los secuestradores. Después existe la rivalidad entre familias y pagan para asesinar a esa familiar, y posteriormente se habla de que fue asesinada por ciertas personas, sino porque es su participación que tiene, y en venganza pues es asesinada por a veces por los mismos secuestradores o por familiares quienes no soportan de haber perdido a sus hijas, o que fueron asesinadas o ya no aparecieron por no dar la recompensa que estaban solicitando. Entonces son asesinados los partícipes, y en todo caso hay involucradas mujeres. Bueno, y acá se ve mucho como el tema de venganza, ¿verdad? Pues es bastante común entre familias, e incluso cuando se están como disputando, por ejemplo, tierras y todo este tipo de cosas, también es donde se dan el asesinato de mujeres. Y es que en los últimos días, de acuerdo al registro por parte del Ministerio Público y Policía Nacional Civil, en la mayoría de allanamientos que se han realizado, no solo en la capital, sino en el interior del país, en su mayoría son mujeres. Cuando se realiza una jornada de allanamientos, 60, 70, hasta 110 allanamientos, cuando se capturan hasta 35 personas, podemos mencionar que 25, 28, 30 son mujeres y el resto hombres. Esto quiere decir que la mujer no solo es manipulada, sino también ella, por la necesidad que existe de mantener a sus hijos, porque han sido abandonadas por sus esposos, pues ellas buscan dinero fácil. ¿Cómo hacerlo? Y allí es cuando se van involucrando poco a poco hacia las diferentes agrupaciones delictivas, no solo para extorsión, sino para secuestro y para cometer diversos delitos. Bastante lamentable la situación, Marvin, y hay que tomar en cuenta que debido a la impunidad que existe en nuestro país, muchas personas tienden a organizarse, y es el caso de los familiares, de los amigos y conocidos de Melissa, esta joven que fue localizada fallecida en Zacapa, y es por eso que van a estar desarrollando una marcha para exigir justicia precisamente en aquel departamento. Es parte de lo que la población pues trata de hacer para hacerse escuchar, para que las mujeres logren salir a la calle sin tener miedo, para que también hablen y denuncien al sufrir cualquier tipo de violencia. Así que nosotros pues en definitiva vamos a tratar de informarle acerca de esta caminata que se va a estar realizando, y no es la primera que se da este año. Recordemos que en Escuintla, precisamente a inicios de este año, ya se realizaba una al localizar fallecida a la pequeña Hilary de tan solo 3 años, quien fue incluso abusada sexualmente. Esto pues fue bastante impactante en el territorio nacional, bastante grave, y en este caso específicamente se logró capturar a 3 hombres. Sin embargo, hay muchos casos que quedan impunes. Los niños, Marvin, también son blanco de este tipo de criminales. Son personas vulnerables ante la sociedad. Recuérdense que sí han sido víctimas en los últimos días, porque las penas son menores para valga la redundancia, de los menores de edad en cualquier momento si son capturados, cuando son ordenados para asesinar a cierto piloto, rutero, también personas particulares, comerciantes. ¿Y por qué lo digo esto? Porque, si ustedes recordarán, la mayoría de menores de edad van a un centro correccional y prefieren ellos contratar a los menores para poder utilizarlos como sicarios y que a bordo de motocicletas disparen. Otro de los aspectos, y con esto finalizo, Rosemary, para indicarte de que lo que decía el experto, de acuerdo a lo que decía el experto, que ellos gozan al matar, asesinar y torturar a una mujer, pues sí se han dado escenarios, porque inclusive Mara Salvatrucha y 18 han filmado los videos cuando le están mutilando las partes a las personas. ¿Y por qué lo hacen? Porque, como ellos dicen el dicho, para nosotros o para nadie. Entonces, por ello es que dejan el registro de los videos cuando son torturados y asesinadas sus víctimas. Gracias, Marvin. Este es uno de los temas que ha conmocionado al país durante los últimos días. Sin embargo, posteriormente vamos a estar hablando una actualización sobre la pandemia, sobre el coronavirus. Estaremos abordando temas como las restricciones que han implementado jefes ediles en distintos municipios, y también el tema de la vacuna. Así que no se despegue de TN23. Continuamos pronto con los periodistas. Vamos a un corte comercial.
20 camas en el área de COVID-19 se encuentran ocupadas en el Hospital Nacional de Amatitlán, en donde se atienden casos sospechosos, leves y moderados de la enfermedad. Actualmente, personal médico reporta un incremento en la cantidad de casos leves del nuevo coronavirus. En los últimos días hemos tenido eso, gracias a Dios sí han acudido, hemos tenido un aumento de casos, pero de pacientes leves como tal, que han acudido, se les realiza sus pruebas, salen positivos, pacientes jóvenes que actualmente hemos estado realizando, aumentó eso en lo que es el diagnóstico de los pacientes con COVID, pero han acudido temprano. Los nuevos casos de niños y adolescentes con COVID-19 es parte de las preocupaciones para los médicos, debido a que los menores con enfermedades crónicas podrían sufrir graves repercusiones. Actualmente nosotros acá en el hospital hemos diagnosticado a 4 niños. Lamentablemente uno de ellos de 14 años falleció, no propiamente dicho de COVID, sino que tenía asociadas otras patologías, pero es lo importante que tenemos que cuidar a nuestros niños, ¿sí? Máxime niños que padecen alguna otra comorbilidad. ¿Qué significa esto? Que sean diabéticos, que padezcan de algún tipo de leucemia, que su sistema inmune esté comprometido, son los que más tenemos que cuidar, porque esto sí los puede llegar a la letalidad. Por esta razón, el personal médico recomienda mantener las medidas de prevención en todas las edades, sobre todo el uso de mascarilla, careta si es posible y el lavado constante de manos. Bueno, y es parte de la información que tenemos respecto a las medidas que ha tomado el municipio de Amatitlán ante el incremento de casos por COVID-19. Y acá hay que tomar en cuenta el incremento de casos que se da ahora en adultos jóvenes, pero la alarma existe también en los casos de niños, porque como ya mencionaban las autoridades del Hospital Nacional de Amatitlán, uno ya ha fallecido. Esto porque sufrió la enfermedad, pero también padecía una enfermedad crónica, y esto acabó con el buen funcionamiento de su organismo, y lamentablemente este menor de edad perdió la vida. Así que acá queremos hacer énfasis en, por favor, cuídese, protéjase. Si usted tiene más de 50 años, por favor, vacúnese. Y si no, pues trate de mantener las medidas de prevención necesarias. Continuemos con el buen uso de la mascarilla, el uso de gel, el lavado constante de manos. Y si no es necesario, por favor, no salga de casa, no se arriesgue, porque un descuido puede representar la pérdida lamentable de un ser querido o de un familiar. Mary, yo te pregunto, hoy en día o hasta esta fecha, ¿preocupa la situación? ¿Las cepas da miedo? Sí, preocupa, sobre todo nosotros, Marvin, que trabajamos en la calle. Creo que hemos visto y hemos vivido momentos bastante complicados, lamentables. Hemos visto cómo algunos cumplen y no las normas. Entonces la situación sí es abrumadora, ver cómo es que los pacientes ingresan a los hospitales, los paramédicos nos dicen que ya no se dan abasto en ocasiones con los traslados. Ahora son de 23 a 26 al día, sobre todo en departamentos como Chimaltenango, Zacatepeques. Y nosotros acá estamos pues tratando de protegernos, pero en la calle hay muchos que no lo hacen e incluso que no creen en la enfermedad. Eso iba a hacer énfasis, amigo televidente. Y es que usted piensa que esto es un juego, es una gripe nomás. Créame que, de acuerdo a estadísticas del Hospital General San Juan de Dios, de 20 a 25 menores de 12 a 17 años ingresan diariamente con la enfermedad, y graves, y están bajo observación. Y es que todavía en algunos pueblos, algunos municipios piensan que esta gripe está atacando a los menores y no los va a atacar el coronavirus. Ya falleció, lo dice Rosemary, lo dijo en una de sus notas, y esto está complicado. Así que hay que poner muy en cuenta todas las recomendaciones que dan, no solo las autoridades gubernamentales, sino también locales. Hay que tomar en cuenta también que en algunos municipios se han tomado medidas locales. ¿Y esto para qué? Para prevenir toda esta alarma, todo este ascenso que se mantiene de todos los casos de coronavirus. Está en sus manos, amigo televidente, que usted ayude y ayude también a los demás a evitar que se sigan contagiando y que existan más casos. Somos buenos para criticar. La vecina, doña Tomasa, doña Esperanza, ellos están enfermos para criticar, pero no los cuidamos. Hacemos caso omiso de todas las recomendaciones que nos están dando los cuerpos de socorro, el Ministerio de Salud y todas las instituciones, Ministerio de Gobernación, y todos le dan a uno una serie de recomendaciones, pero me quedo igual.
Así que está en su mano también para que mientras llegue la vacuna, usted también protéjase y ayude a los demás. Y es realmente preocupante porque únicamente este año quiero comentarles que van un promedio de 4.740 muertes por COVID-19 e incluso hace algunos días nosotros visitábamos el cementerio La Verbena en la zona 7 capitalina, en donde el encargado nos daba a conocer que ellos ya veían un incremento en la cantidad de inhumaciones. Generalmente ellos observaban menos de 4 y ahora son de 4 a 6 las que se están registrando al día. Y es importante mencionar que nosotros hemos visitado una serie de lugares, pero sobre todo en donde observamos que no se cumplen con las medidas de bioseguridad es en los mercados, en los bares y en otros puntos turísticos, por ejemplo, que es importante que todas las personas traten de protegerse al visitar este tipo de lugares para evitar pues ser contagiados con este virus. Y lo que bien Marvin mencionaba, lo que preocupa ahora es el tema de las nuevas cepas que son aún más contagiosas, al menos 20% más contagiosas. Y es que yo le quiero hacer llamado también a los padres de familia. Si usted que quiere arriesgarse, ir al mercado cuando hay bastante gente, ¿para qué se lleva a sus hijos? Usted puede cargar usted misma la bolsa, la canasta, no lleve a los hijos, déjelos en su casa, que estudien, que vean una película, que jueguen entre los hermanitos, pero no hay necesidad de llevarlos o que si los va a dejar solos, recomiéndalos con su prima, con su hermana, con los padrinos, para poder ir solo al mercado, porque se ha observado que dentro de eso no se puede ni pasar y ahí van los niños jalándolos, viéndolos, que no los vayan a perder o que les ayuden con la canasta. Es una situación que todos piensan que es un chiste, es un cuento, pero no, es la realidad. Muchos guatemaltecos están falleciendo y cada vez superamos la cifra de los 3.000 infectados diarios en Guatemala y esta situación se está saliendo del control. Esperamos que las autoridades pues den ya las medidas que se estarán adoptando, porque los guatemaltecos están esperando nuevamente drásticas medidas, pero si no obedecemos van a tomar esas instancias las autoridades. Marvin, y si hacemos énfasis en los niños que son pues afectados con el COVID-19, pues quienes más riesgo presentan son los que tienen enfermedades crónicas. Sin embargo, los que no también tienen cierto riesgo, porque al superar la enfermedad, como ya en otras ocasiones le hemos informado, corren el riesgo de presentar el síndrome inflamatorio multisistémico, el cual le daña varios órganos de su sistema, pero sobre todo se registran problemas cardíacos que pueden ser permanentes para estos menores de edad. Solo en el Hospital Roosevelt se han atendido un promedio de 40 casos, así que es importante que los protejamos, porque cada vez que yo salgo a la calle te comento que veo que los que menos usan mascarilla son los niños, a pesar de que tengan más de 5 años, porque hay que tomar en cuenta que de 3 para abajo pues es bastante arriesgado colocárselas, pero de esta edad en adelante es importante que los menores de edad se cuiden tanto con mascarilla como con careta. Y es que hay que recordar también el llamado a los guatemaltecos a cuidarse, pero sobre todo con esto quiero ver y agradecerle, Rosemary, a esos médicos, enfermeras, todo ese personal que está en primera línea, que ya los hemos olvidado. Ellos continúan trabajando diariamente, pero todo depende por nosotros, porque estamos aglomerando y saturando las emergencias de los hospitales y ellos tienen doble jornada. Ya no han llegado a su casa, han descuidado su hogar, pero ¿por qué? Porque están dando la vida para salvarlo a usted, amigo televidente. Si usted no se cuida, pues ellos tampoco van a pelear tanto para poder mantenerlo con vida, porque uno deja a última hora, cuando uno ya tiene los síntomas, hay que buscar la ayuda, porque lo deja a última hora como buen chapín y posteriormente se dan los decesos de tantos guatemaltecos. Así que agradecimiento para los médicos. Y acá es importante hablar, como tú mencionas, de la labor de los médicos y también del agradecimiento que debemos tener y también de corresponder a ese apoyo que nos están brindando y acudir precisamente a los centros de vacunación si usted ya tiene más de 50 años de edad. Y hay que tomar en cuenta que siempre en este tipo de proceso que han iniciado
las autoridades se ha hecho ya el llamado a los maestros a inscribirse para lograr inocularse y así prevenir la pandemia del COVID-19. Así que vamos a ver la nota. Mire, primero hay que esperar que estén aquí las vacunas, que sepamos qué vacunas son. Todas las vacunas pues tienen una capacidad, ¿verdad?, de proteger a las personas. Entonces, nosotros lo que sí estamos es instando, ¿verdad?, a todos nuestros maestros. Es un esfuerzo coordinado que se ha hecho entre instituciones para que ellos estén protegidos. Entonces, creo que es un esfuerzo que debe valorarse. ¿Cuántos maestros tienen registrados en la actualidad, viceministra? Mire, el registro va cambiando, es un registro dinámico, pero en su totalidad nosotros estamos hablando de alrededor de 198,000 docentes, son los que tendrían que estar cubiertos por el proceso de vacunación. Los registros van cambiando día con día. Y este proceso se va a estar desarrollando a través del ICS. Es una gran cantidad de maestros los que estarían siendo inmunizados, Marvin. 198,000 los maestros y que tienen que acudir a través del Seguro Social de acuerdo a las autoridades de salud y de educación. Pero algo acá en este tema, ya fueron nombrados y llamados algunos maestros, pero no han acudido de acuerdo también al reporte por parte del Seguro Social. Les han dado cita cuándo tienen que llegar y a qué centros tienen que llegar y no han llegado de acuerdo a lo que se tiene el monitoreo. ¿Por qué no han llegado? Desobediencia, no tienen tiempo, ¿por qué no lo han hecho? Mientras que hay muchos guatemaltecos que quisieran tener ya la oportunidad para llegar a un centro y que colocarse la vacuna. Así que es el llamado. Recuérdese que usted, maestro, también está siendo llamado para dar y reintegrarse nuevamente a las cárceles, a las escuelas para poder dar ya las clases presenciales. Y esto le va a ayudar a usted para no contagiarse y también a los menores de edad. Así que el llamado es para usted porque no están asistiendo todos los maestros a los centros de salud donde los están llamando por parte del Seguro Social. Y acá quiero comentar una de las estrategias que están abordando algunos maestros y es, por ejemplo, si son ya mayores de 50 años, pues ellos están acudiendo a vacunarse a otros centros de vacunación precisamente de distintos puntos del país. Esto para hacerlo de una forma más rápida, digamos. Esto ha ocurrido durante las últimas semanas. Es una de las estrategias que ellos han abordado ante el temor que tienen por la pandemia. Sin embargo, ya vemos entonces las autoridades del Ministerio de Educación y de Salud cómo es que han establecido este nuevo procedimiento y el fin específicamente es iniciar lo más pronto posible con las clases en los distintos establecimientos del territorio nacional. Estamos hablando de, como Marvin lo decía, 198,000 maestros, tanto del área pública como del área privada. Así que es importante que si usted es docente, esté pendiente también de este proceso que se estará llevando ya los próximos días. Y es que aprovecho también, Rosemary, porque así como los maestros que los están colocando en esta fase de vacunación, también los comunicadores, los periodistas, están solicitando a través de varios comunicados de las diferentes asociaciones de periodistas que se tome también en cuenta. Porque si te das cuenta, nos vamos a los diferentes escenarios donde hay personas que mueren por COVID, que son trasladadas, vamos a los hospitales y estamos pendientes de recibir esa vacuna. Así que tomarlos en cuenta en esta nueva jornada. Sí, así es, creo que es bastante importante porque incluso pues nosotros muchas veces estamos en contacto con los paramédicos, con médicos, asistimos a los hospitales, generalmente pues estamos bastante cerca de primera línea, así como no solo nosotros, también es importante tomar en cuenta a los agentes de la Policía Nacional Civil. También veíamos que ellos tienen mucho contacto con la población, con las personas que son arrestadas, con los reclusos en este caso, y es imprescindible que ellos también pues reciban esta dosis y sean inmunizados lo más pronto posible para evitar que esta pandemia continúe expandiéndose y cobrando vidas en nuestro país. Pues la verdad, alarmante la situación de hablar del coronavirus en nuestro país, porque cada vez se incrementa las cifras y pues afortunadamente han llegado cantidad de vacunas en esta semana y pues se espera que sean pronto aplicadas a las personas
Ahorita estamos hablando de maestros, Romery, y también de las personas que tienen 50 años para que puedan tener acceso a la vacuna. Y mientras que los demás hay que esperar cuando ya las autoridades de salud, que estamos hablando ya de 40, ¿verdad, Romery? Así es, también quiero comentarte que hoy íbamos a cercanías del Campo Marte, que se ubica en la zona 5 capitalina, y este será otro centro de vacunación que aparentemente abrirá sus puertas la próxima semana. Nosotros hablamos con integrantes del Ejército de Guatemala y ellos nos comentaban que son quienes están brindando todo el apoyo necesario para que se habilite este nuevo centro de vacunación. La fecha tentativa es el lunes, sin embargo, la última palabra la tienen las autoridades de salud porque son quienes estarán distribuyendo las vacunas de forma adecuada en todos estos centros. Habrá dos modalidades. La primera es la de las personas que ingresan con su vehículo y la segunda de personas que estarán ingresando a pie. Y un aproximado de 20 elementos, según el reporte, pues es la cantidad que estará apoyando en este tema en un horario de 8 a 2 de la tarde, según la información preliminar que se tiene hasta este momento por parte de integrantes del Ministerio de la Defensa. Sin embargo, es importante pues que usted esté pendiente porque vamos a continuar actualizando esta información para así confirmarle qué día específicamente será el que se estará habilitando este nuevo centro de vacunación que en definitiva va a beneficiar a miles de personas, Marvin. Ministerio de Gobernación a través de la Policía Nacional Civil ha indicado que a partir de este fin de semana va a ser muy tajante para poder castigar o llevar preso a toda aquella persona que está bebiendo el licor, no respetando la ley seca. Hay nuevas instrucciones para esto, recomendaciones para las personas y también, ojo con algo muy importante, se va a sancionar a las personas por no utilizar correctamente la mascarilla, porque se ha observado que muchos no se tapan la nariz y adecuadamente se coloca la mascarilla. Eso les van a estar dando a conocer los agentes de la Policía Nacional Civil y si hacen caso omiso, si ellos van a tomar un registro, si a Marvin García lo encuentran que no tiene adecuado y lo encuentran nuevamente, van a tener un registro a las dos advertencias, pues lo van a trasladar a torre de tribunales por no usar correctamente la mascarilla. Es algo que se está dando en este momento y que a través de la Policía Nacional Civil el fin de semana inicia esta medida que puede ayudar también a evitar más contagios, Rosmel. Y hablando de operativos, también integrantes de la DGT realizaban esta semana uno a gran escala en conjunto con autoridades del Ministerio de Gobernación. Esto para verificar que las unidades del transporte colectivo transitaran siempre respetando las medidas de bioseguridad. Estas que en muchas ocasiones pues se han violentado y pues los usuarios han denunciado en reiteradas oportunidades, tanto por no tener gel antibacterial, por no usar el termómetro, porque se sobrepasa el límite de la cantidad de usuarios que van en una unidad del transporte colectivo y esto generalmente pasa en el transporte extraurbano. Recordemos que la multa es de 3,000 quetzales. En lo que va del año se han sancionado al menos 60 buses, según la información que ha dado a conocer en este caso el vocero de la Dirección General de Transportes. Así que también es algo que usted debe tomar en cuenta. Por favor, si usted observa una unidad que no está cumpliendo con estas medidas de bioseguridad, denúnciela ante las autoridades para proteger su salud y la del resto de usuarios, así como la salud del piloto. Pero Marvin, es importante también tomar en cuenta las acciones que estarán dando a conocer las autoridades en las próximas horas. 20 horas, 8 de la noche, el día de hoy, cadena nacional del presidente de la República dando las últimas restricciones que se están dando, esto a consecuencia de el alza que se ha mantenido en casos de coronavirus. Un mensaje presidencial este viernes 9 de julio a las 20 horas tendremos este mensaje del presidente, es cadena nacional, así que esté atento, amigos televidentes, para qué es lo que nos estará diciendo el mandatario el día de hoy. Esto, como repito, por el alza que se mantiene en los casos de coronavirus. Superamos las cifras de 3,000 contagiados con coronavirus. Lo que yo quiero es abrazarla y decirle te amo, ¿va? El papá se los metió a él chiquitillos, que su mamá estaba muerta, ¿va?
Ella es. Ahí está. Ahí no está tan lejos. Ajá, es que ella por aquí nomás duerme. Ella ahí está. Ay, se vinieron, dice. Esta semana en Expedientes le presentamos en exclusiva una historia que parece ficticia, pero fue una realidad en Guatemala. Es el reencuentro después de 23 años entre una madre y su hijo. Le está costando un poco, pero sí ya está reconociendo varias gente. Y primeramente Dios, le pongo las manos a Dios a ese pensamiento que ella tiene, que me reconozca. Sufrió mucho con sus patojos, peor con el marido que tenía borracho, le pegaba mucho. La carita no se le ha borrado, es la misma. La ciudadanía ha colaborado con sus redes sociales, pero en la actualidad existe un mecanismo de búsqueda inmediata de mujeres por parte del Estado. Los roles de género impuestos, la discriminación, la desigualdad, un sistema patriarcal en contra de las mujeres hace que las mujeres desaparezcan. Dejar el tabú de que esperar 24 horas, un par de horas para poder venir y denunciar una desaparición es muy importante para todos los guatemaltecos. Recuerde que para Expedientes sus denuncias y casos valen. No se puede perder este programa el domingo a las 20 horas por Canal 3 y en vivo por la señal de chapintv.com. Este fue un pequeño adelanto de lo que estaremos viendo este domingo en Expedientes, una historia bastante sorprendente por lo visto, Mar. Claro, ¿qué te parecería, Rosemary, que te dijeran cuando estás de 5 años que tu madre ha muerto, cuando sabes que está viva y después de 23 años te reencuentras con ella y que tu propio padre te esconda de que tu madre te lleva a una tumba falsa? Esto estaremos conociendo en esta historia que nos estará presentando Expedientes. Alejandra Cano viajó y nos trae esa historia. Así que no se lo puede perder este domingo a las 8 de la noche, esta pues sorprendente historia pues basada en hechos reales. Realmente pues esta historia la encontró Alejandra Cano, nuestra compañera del programa Expedientes, así que usted no se lo puede perder.